Bueno, buenos días a todos. Buenos días a todos. Vamos a pasar a nuestro tema del día de hoy. Y quiero que abran sus Biblias en el libro de Hechos 9:31. Hechos 9:31. Quiero que lo veamos. Vamos a ver un tema que se llama el temor a Dios o el temor a Jehová. Hechos 9:31 dice así: Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Señor, te agradecemos en esta mañana por esta oportunidad que tenemos de poder compartir tu palabra. Que sea tu Espíritu Santo edificándonos, que sea tu Espíritu Santo iluminándonos, dándonos sabiduría, entendimiento de cuál sea tu buena voluntad. Como iglesia tuya, creemos que tú eres quien determina a los edificadores y tú eres quien edifica tu iglesia, Señor. Da el material para edificar a tu iglesia. Así que en esta mañana ponemos este tiempo en tus manos y pedimos que sea tu Espíritu Santo que se mueva, quien haga, Señor, que los corazones puedan tener un entendimiento claro de lo que es tu palabra. En el nombre de Jesús te doy gracias, te doy la gloria a ti, Señor. Amén. Amén. Bien, quiero que veamos este pasaje. Habla de la conversión de Saulo, prácticamente. Saulo, no de Pablo. De Saulo. Pablo ya es el convertido. Saulo es el inconverso. Y habla de la conversión de Saulo, de Tarso. Este hombre era un hombre muy, muy tremendo, que le tenía miedo, aunque era un hombre muy docto, muy preparado y tenía celo por Dios. Él aparentemente tenía temor de Dios, hacía cosas incorrectas. Hay mucha gente que tiene celo de Dios aparentemente, pero tiene celo por una tradición, por una religión, por una costumbre, pero no por Dios. A veces ignoramos o ignora la gente, porque gracias a Dios nosotros hemos conocido la palabra, hemos conocido la verdad, pero a veces la gente ignora la voluntad de Dios y tiene un celo religioso, un celo pasional por Dios. Pero vamos a ver en esta mañana algunas cosas que quiero que van a edificar nuestras vidas. Sobre todo que este pasaje de la Biblia nos va a marcar algunas cosas que quiero que entiendan. Pero lo primero, quiero que veamos que Saulo era un hombre que infundía miedo a todos, pero no porque se hablara solamente mal de él, sino porque realmente era temeroso, era un hombre terrible. Quiero que vean en el versículo 13, ahí Hechos 9:13, quiero que vean por qué le tenían miedo. Dice que Dios le habló en la conversión de Saulo, Dios le habló a un tal Ananías y respondió: Señor, heme aquí, Señor, ¿qué quieres? ¿No? Pero dice, entonces Dios lo envía, dice que lo envía para que fuera a orar por Saulo, que estaba en una casa, y luego llega en el versículo 13, dice, entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, ¿cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Saulo era un hombre tremendo, que le tenían miedo, ¿verdad? Dice en el versículo 20 que cuando Ananías fue y oró y recibió la vista Saulo, en el versículo 20 dice: y enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que Cristo era el Hijo de Dios, ¿verdad? Entonces, a ver, era tremendo, pero se convirtió a Cristo, y luego que se convirtió enseguida, después de que se manifestó el Señor, él empezó a predicar la palabra de Dios. Ahora, el versículo 21 dice: no es decían, fíjense, no es el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre, y a eso vino acá para llevarlos preso. O sea, le temían porque era tremendo, quería llevarse la gente a la cárcel, a los cristianos. En su celo, en su aparente temor a Dios, él
se daba la tarea de apresar a los cristianos y llevarlos, ahora sí, ante las autoridades. Y eso, cuando él se convirtió, pues no le creían porque era un hombre de mala fama. Sin embargo, dice en el versículo 22, pero Pablo se esforzaba mucho más en predicar a Cristo, dice, y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. O sea, Saulo, en su conversión no le creían que él era un hombre temeroso de Dios, no creían que realmente se había convertido, sino que la fama que se había creado anteriormente, pues afectaba su ministerio. Ahora bien, en el versículo 27 dice que Saulo había hablado valerosamente en Damasco en el nombre de Jesús. Yo quiero que lo vean porque en el versículo 27 dice, entonces Bernabé, tomándolo, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado, ¿cómo dice? Valerosamente. Tomen en cuenta esto. Pablo se convierte y empieza a predicar y empieza a hablar. Y ahora dice que iba a Jerusalén, dice versículo 28, y estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía. Y hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Chequen, Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Ahí, entonces viene nuestro versículo importante ahora. Dice, entonces, una vez que Pablo fue sacado de Jerusalén, porque lo querían matar, y fue llevado a Tarso, entonces dice, las iglesias tenían paz por todo Judea. Ya, imagínense, era tan tremendo que cuando Pablo fue llevado a Tarso, entonces las iglesias, ¿qué dice? Tuvieron paz. Pero no solamente tuvieron paz, sino que aquí nos dice algo bien importante. Dice, eran edificadas andando. Yo quiero que vean esto, andando en el temor. Ese andando en el temor, quiero que vean esto. En gramática, el ando, endo, marcan continuidad. Andando en el temor, eso quiere decir, todos los días andaban en el temor a Dios. Todos los días. Eso que hizo la iglesia de andar en el temor a Dios, hizo que se acrecentaba la iglesia. ¿Sí o no? Ahí lo dice. Se acrecentaba la iglesia. Y luego dice no solamente eso, sino dice que eran fortalecidos por el Espíritu Santo. A ver, mire, escuche bien, cuando se anda en el temor a Dios, se tiene paz, se es edificado, se acrecenta y se fortalece. A ver, yo pregunto, ¿conviene andar en el temor a Dios? Sí. ¿Sí, verdad? Sí. Conviene. Ahora, esta paz ayudó para que la gente empezara a aprovechar y andar en el temor a Dios. ¿Qué es el temor a Dios? Porque recuerde que nuestro tema se llama temor a Dios. Temor a Dios. Ok. ¿Qué es andar en el temor de Dios? Bueno, yo encontré algunas definiciones que quiero leérselas. Dice así: es aquella aprehensión del mal que normalmente conduce a la huida o a la lucha. Eso es temor. Luego temer también significa, dice, es aquel asombro y reverencia que se siente ante la presencia de una autoridad superior, ya sea el padre, el esposo o Dios. Recuerde esto, esta definición me gusta más para lo que nosotros somos. Dice aquí, aquel asombro y reverencia
que se siente ante la presencia de una autoridad superior, ya sea padre, esposo o Dios. Y una tercera definición, quiero que la oigan. Dice así: es el respeto, el amor, la admiración, la sumisión, la fe, ese confiar en Él, en su presencia, es una reverencia y un regocijo en Dios. Y esto vemos como ejemplo a Jesús. Quiero que vea Hebreos capítulo 5, versículo 7. Hebreos capítulo 5, versículo 7. Quiero que veamos. Dice Hebreos 5, 7, dice: y Cristo, escuchen bien esto, Cristo, en los días de su carne, o sea, en los días que estuvo aquí en la tierra, en este mundo, dice aquí, ofreciendo, otra vez, los ofreciendo ruegos, súplicas, con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído. Escuchen bien esto porque nos conviene ser temerosos de Dios. La iglesia dice que andaba y se fortalecía y crecía y todo, andaba en el temor de Dios. ¿Por qué? Porque mire lo que dice, que son oídas las oraciones, dice, fue oído a causa de su temor. A ver, ¿nos conviene temer a Dios? Sí. Un temor reverente, un temor de amor, un temor de fe, un temor que le crea a Dios. Eso es lo que nos enseña la palabra. Cristo, ¿dónde estaba su eficacia? Él tenía un temor reverente a su Padre. Nosotros, luego quiero que vean, aquí la invitación que el mismo escritor de Hebreo hace a la iglesia, capítulo 12 del libro de Hebreos, versículo 28 y 29, por favor. Quiero que vean esto, Hebreos 12, habla ya de nosotros ahora. Vimos el ejemplo de Jesús, pero ahora vamos a ver el ejemplo para nosotros, dice aquí. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos, les dije que gratitud es sinónimo de reverencia, ¿verdad? De temor a Dios. Dice, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Por eso me gustan las dos últimas de Hebreos capítulo 12, versículo 28 y 29. ¿Sí o no? Yo me quedé en el 5:12. Ah, bárbaro. 12, 28, 29. 12, 28 y 29. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Así que, escuchen bien esto. Nosotros, vimos el ejemplo de Jesús, pero ahora nosotros, que hemos recibido ese reino inconmovible, dice la palabra de Dios, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos. Necesitamos ser agradecidos para que podamos servir a Dios con un temor reverente. Un temor reverente. ¿Y cómo se ve ese temor reverente? Porque a veces nosotros podemos decir, bueno, pero yo temo a Dios. Sí, hemos dado pasos, pero nos falta, sin lugar, y digo nos falta, no digo le falta, nos falta, me incluyo y me pongo por delante yo. Nos falta mucho. Tiene que haber gratitud. Y dice, y mediante ella sirvamos con temor reverente. Ok, una vez que vimos el ejemplo de Jesús, ahora vemos la invitación del escritor de Hebreo a la iglesia que sirva a Dios con temor reverente. Vamos a ver un ejemplo en el libro de Génesis, capítulo 22, por favor. Quiero que vean qué es un temor reverente, porque qué es amar a Dios, qué es, les dije, la tercera definición me gustó, la tercera definición, respeto, amor, admiración, sumisión, creer, regocijarse, eso es temerle a Dios. Ahora bien, Génesis capítulo 22, voy a leer solamente el versículo 12, pero quiero que leamos un poquito o que nos introduzcamos un poquito a la historia de este pasaje, cuando dice que Dios probó a Abraham y le dijo a Abraham,
Abraham, y él respondió, heme aquí. Desde la respuesta se ve su temor. En el versículo 1 estoy leyendo Génesis 22, 1. Pero desde su respuesta, Abraham le dice, heme aquí. Y ahora viene lo importante, dice, y le dijo Dios, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Aquí vemos a Abraham oyendo lo que Dios dice. Y vamos a ver cómo este hombre era un hombre temeroso de Dios, un hombre que nos da un ejemplo de lo que es temor a Dios. Quiero que vayamos al versículo que les dije, 12, ¿no? Vean, escuchen esto. Versículo 12. Dice, y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste. ¿A dónde está el temor de Dios de Abraham? Que cuando él oyó la palabra de Dios, no importando que le estaba pidiendo lo más valioso, lo que más amaba, él fue obediente, él no le rehusó, él fue temeroso de Dios. El temor no se muestra solamente por asistir a una reunión, el temor no se muestra solamente por oír la palabra, son pasos de inicio. Pero una vez que oímos la palabra de Dios, una vez que nosotros conocemos la voluntad de Dios, hay que actuar, hay que hacer, hay que obedecer, hay que mostrar nuestro amor. Porque mire lo que dice aquí. Le dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste. Mira, el temor de Dios es porque no le rehusó a su hijo lo que más amaba. Lo que más amaba. Porque amar a Dios o el temor de Dios empieza con amar a Dios. Darle a lo que más amamos a veces. Ese es un ejemplo del temor de Dios. Que Dios vea que no solamente son palabras, sino que nuestro temor es genuino, que no le vamos a rehusar lo que nos pide. Le vamos a dar lo que más amamos a veces. Y cuesta, yo me imagino, dice que Abraham caminó 3 días de camino hasta el monte Moriah. 3 días de camino. En esos 3 días, Dios, para cada paso que daba, Abraham estaba mirando cómo Abraham le temía, cómo Abraham estaba dispuesto a hacer su voluntad, aún a costa de ese dolor que había en su corazón. Porque yo no me imagino que no sintiera nada de dolor, sí, pero él lo sujetaba su alma al espíritu y tenía que dar lo que le estaba pidiendo Dios. Ese es un temor reverente. ¿Ese es un temor qué? Reverente. Bueno, vemos ese ejemplo. Dios le ordenó a Abraham a que detuviera su mano y que no le hiciera ningún daño, porque ya había visto que él estaba mostrando su amor, su temor a Dios. Ahora bien, quiero que veamos en el libro de Job, capítulo 1, quiero que veamos que en el cielo, todo aquel que es temeroso de Dios, recuerde esto, todo aquel que es temeroso de Dios en el cielo es conocido. Dios habla de él, Dios se siente orgulloso de él, se jacta de que es su hijo. Yo quiero a Dios que nosotros podamos desatar eso en el cielo y que Abraham hable de nosotros y que diga, este es mi hijo, como lo hizo con Job. Miren, Job capítulo 1, versículo 1 dice así, dice, hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Si era temeroso de Dios, ¿qué cosa? ¿Cómo vivía? Apartado del mal. Job no solamente era recto, temeroso, sino que él se apartaba del mal. Era un hombre temeroso de Dios. Y
Dios lo sabía, porque sabe que cuando una persona es temerosa de Dios, no importa que la gente lo vea como lo vea. Lo importante es cómo lo ve Dios. Usted si ha leído la historia de Job, sus amigos de Job, 3 amigos que tenían, unos amigos muy íntimos, que en su prueba estuvieron con él, pero de alguna manera lo condenaban, lo señalaban, le decían arrepiéntete de tu pecado. Pero ¿sabe qué? Eso era la opinión que tenían sus amigos de él. Pero aquí lo importante era cómo lo veía Dios. ¿Cómo lo veía Dios? Como un hombre Perfecto y apartado. Temeroso de Dios, apartado del mal. Eso era lo importante. Entonces, tengamos en cuenta esto. La iglesia que camina en temor. Por eso, hermano, la iglesia que dice que caminaba en temor a Dios. ¿Cómo dice el texto de Hechos 19? Dice, andando en el temor de Dios. La iglesia andaba en el temor de Dios, hermano. Tenía paz, era edificada, se multiplicaban, se acrecentaba la iglesia y además era fortalecida por el Espíritu Santo. ¿Cómo no, hermano? Si el Padre es el que dice, ¿estos son temerosos? Pues tengo que responderles. Abraham, cuando Dios le habló y le dijo, dame a tu hijo, él obedeció, mostró su temor a Dios y Dios dijo, detente, ya sé que me amas, porque no me has rehusado a tu hijo, sé que tienes temor a Dios, y no le rehusó su hijo. Ahora, ahí mismo Dios mostró su poder y proveyó un cordero, que ahí aparece Jehová Jireh. ¿Qué quiere decir Jehová Jireh? Dios es mi proveedor, Dios proveerá, Dios proveerá. Cuando no le rehusamos lo que Dios nos pide, Dios proveerá. Amén. Amén. Dios nos proveerá. Así que quiero que veamos esto, porque Job no le fue fácil. Job nos enseña de cómo esto del temor de Dios no llega fácil, hermano. No es de un día para otro, es un proceso donde cada día nosotros tenemos que estar aprendiendo cuál es la voluntad de Dios. Tenemos que echar mano de la sabiduría, echar mano de la inteligencia para poder nosotros caminar en el temor a Dios. Quiero que vean ahí mismo en el libro de Job, en el capítulo 28, en el versículo 12, por favor. Job, tome en cuenta esto. Job habla de esto, Job escribe de esto porque habla de cómo él llegó a ser un hombre temeroso de Dios. Aun cuando desconocía muchas cosas, así como nosotros, que ya leemos la Biblia y todo eso, pero desconocemos muchas cosas todavía. También Job, y el versículo 12 dice, ¿mas dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? No conoce su valor el hombre. Chequen esto. Y si leen un momento Proverbios 1:7, como dice, ¿por qué habla de Job de la sabiduría? ¿Por qué habla Job de la inteligencia? Porque dice Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría, ¿qué cosa? Si una persona es sabia, ¿qué va a hacer? Va a temer a Dios. Pero tiene que buscar todos los días la sabiduría, la inteligencia. ¿Dónde la encontrará? Dice que a veces el hombre no la valora. Ahí lo dice, ¿sí o no? Dice, no conoce el valor el hombre, ni se halla en la tierra de los vivientes. Oh, Dios quiera que en la iglesia sí. En la tierra de los vivientes no, en el mundo no, pero en la iglesia sí se tiene que hallar sabiduría. Porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces, a ver, dice, no conoce su valor el hombre, ni se halla en la tierra de los vivientes. El abismo dice, no está en mí. El mar dijo, ni conmigo. No se dará por oro, ni su precio será a peso de plata. A veces uno piensa, esa persona es bien sabia, bien inteligente, mira, tiene un montón de oro, de plata. No, porque la plata y el oro no compran sabiduría. Pueden ser a veces
inteligentes para hacer negocios, pueden ser mañosos, pueden ser hacer trueques, hacer qué sé yo, hacer negocios, pero no, la sabiduría no se compra con oro. Dice ahí, dice, el 16 dice, no puede ser apreciada con oro de Ofir, ni con ónice precioso, ni con zafiro. El oro no se le igualará, ni el diamante, ni se cambiará por las alhajas de oro fino. No se hará mención del coral ni de perla. La sabiduría es mejor que las piedras preciosas. A mí me fascinó este pasaje, porque a veces nos afanamos nosotros por querer tener cosas temporales, cosas que nos van a durar quizás, sí, ok, es bueno, yo no estoy diciendo que no, pero 10, 20 años, 30 años. Yo les ponía, por ejemplo, hace unos días, ponía un ejemplo, una hacienda que estuvo aquí por las cumbres de Aculcingo. Cuando yo era pequeño venía hacia Córdoba y veía esa hacienda y había caballos, había carretas, había una hacienda toda preciosa. Hoy solamente quedan vestigios de lo que fue, muros arruinados ahí. Eso es lo que existe de esa hacienda. Porque por más que el hombre logre cosas materiales, le durarán algo, es algo temporal. Pero ¿sabe qué? La sabiduría es algo que va a permanecer por siempre. En la eternidad, esto se va a valorar. Ahora fíjense lo que dice: no se podrá apreciar con oro fino. ¿De dónde pues vendrá la sabiduría? Pregunta en el versículo 20. Yo quiero que vean, ¿de dónde? Si no se compra con oro, con plata, y vale mucho más que las perlas, que el coral, el topacio, dice, de Etiopía. Se vale mucho más. Dice, ¿de dónde pues vendrá la sabiduría? ¿Y dónde está el lugar de la inteligencia? Porque encubierta está a los ojos de todo viviente, y de toda ave del cielo es oculta. Y a toda ave, del cielo es oculta. Ahora, quiero que vean ustedes. Dice, el Abadón y la muerte dijeron, su fama hemos oído en nuestros oídos. ¡Wow! Aquel que es temeroso de Dios, aquel que es sabio, dice que su fama y su oído, no su fama y su fama y su... A ver, ¿cómo dice? Su fama hemos oído con nuestros Su fama se ha oído. ¿Saben qué es el Abadón? El infierno. Algo así como el infierno. Allí se oye, los demonios saben. No, ese es un hombre temeroso de Dios. Ese es un hombre temeroso de Dios. Dice que allí aún la muerte y el Hades, el Abadón, dice, y en la muerte, dice, su fama hemos oído con nuestros oídos. Dios entiende el camino de ella y conoce su lugar, porque Él mira hasta los fines de la tierra y ve cuánto hay bajo los cielos. Al dar paso al viento y poner las aguas, al dar peso, no paso, al dar peso al viento. Eso dicen que hermanos, físicamente en la atmósfera el aire tiene peso. Por ejemplo, tú vas subiendo a las montañas y el aire, dice que sientes que falta el oxígeno porque es más pesado el viento. Bueno, eso son cosas que se puede examinar de otra forma, pero bueno, dice, y poner las aguas por medida. Cuando Él dio ley a la lluvia y camino al relámpago de los truenos, entonces Él la veía Él y la manifestaba, la preparó y la descubrió también. Y aquí quiero que veamos el versículo 28, era donde yo quería que llegáramos. Dice el 28, y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es La sabiduría. y al apartarse del mal, ¿dónde hallaremos la sabiduría? La van a encontrar, ¿sabe qué? El que teme a Dios. El que teme a Dios. Eso no lo compra uno ni con plata ni con oro. Eso no lo vas a encontrar porque vayas a Europa o porque vayas a los Estados Unidos. Puede que prosperes en Estados Unidos, sí, pero sabiduría no se encuentra ahí.
La sabiduría se encuentra en el temor a Dios, porque el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Dice, aquí dice muy claramente, escuchen, dice, y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal, la inteligencia. Hay mucha gente que busca a Dios no porque le teme. Escuche bien esto. Hay mucha gente que confunde miedo con temor. Hay gente en las iglesias por miedo a ir al infierno, pero no por temor a Dios. Son dos cosas muy diferentes, aunque el diccionario de la lengua española lo describen como sinónimo. Yo le quiero decir, no. Miedo es querer huir de algo malo, pero no tener reverencia. Temor es mostrarse reverente, amor, respeto, fe, es reverenciar, es temor. No todo lo que a veces nosotros llamamos temor es temor. Por ejemplo, en el libro de Éxodo capítulo 19, quiero que vean ustedes, en el libro de Éxodo 19, aparentemente aquí vamos a ver a un pueblo que temía a Dios. Y si aplicáramos lo que define el diccionario de la lengua española como temor y miedo, que es lo mismo aparentemente, uno diría, no, pues aquí está un pueblo temeroso de Dios. Sin embargo, no, vamos a darnos cuenta que no. Mire, dice el versículo 19, Éxodo 19, 16, perdón, es el Éxodo 19, 16 al 19. Dice, aconteció que al tercer día, aquí estamos hablando del pueblo de Israel, cuando salieron de Egipto, van rumbo a la tierra prometida, los primeros días, y llegan al monte Sinaí. Dice que al tercer día llegan al monte Sinaí, y allí en el monte Sinaí acampan, ahí están un año, hermanos. Ahí es donde Dios les da mandamientos, estatutos, decretos. Y entonces Dios se manifiesta en el monte Sinaí justamente. Dice, aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos, relámpagos, y una espesa nube sobre el monte y sonidos de bocina muy fuerte. Y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Se estremeció. No dice que tenían temor. ¿Tenían qué cosa? Miedo. Tenían miedo. Es como cuando la gente ve una tormenta terrible. ¡Ay, Dios mío, ayúdame! Pero no es porque tengan temor a Dios, es porque tienen miedo a esa tormenta. ¿Sí me entienden? Claman a Dios porque tienen miedo, no temor. Y hay muchos cristianos, o hay muchos de esos que se han puesto el título de cristiano, están en una iglesia, oyen la palabra, van a una reunión, ya no digamos por prosperidad, no, van porque tienen miedo, no tienen temor a Dios. Mire, esta gente tenía miedo. Ahora, versículo 17 dice, y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Ahora, leemos al 19, dice, el sonido de la bocina iba al momento en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. No, hombre, pues así, ¿quién no? Si nosotros vemos una tormenta, vemos a veces la lluvia, relámpagos, viento. El otro día que fuimos a Chocamán, estábamos ahí cuando de pronto empezó a correr ahí, bajó la nube, yo no había visto eso, pero bajó la nube hasta el piso y negro se veía, la lluvia, el aire golpeaba, levantaba láminas, sonaba todo. No. ¿Sabe qué? Todo. Vamos a orar a Dios. Porque tenemos temor a Dios. No, miedo. Teníamos miedo a Dios. Este pueblo oyó los mandamientos de Dios. Tenía miedo a Dios, pero no tuvo temor a Dios. Vamos a brincarnos un poquito. Vamos a brincarnos al capítulo 20, al versículo 18. Ahí ya Dios les dio mandamientos al pueblo. Acuérdense que el capítulo 20 está hablando de los 10 mandamientos, las tablas de los 10 mandamientos. Pero ahora vamos a ver, escuchen bien esto.
20:18, por favor. Dice, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de bocina. Y el monte humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron. ¿Qué cosa? ¿Ya lo estamos ahí? ¿Están viendo ahí? ¿Están ahí o no? A ver. Se pusieron de lejos. Se pusieron lejos Se pusieron lejos. y dijeron a Moisés, Había un... habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no... Este pueblo para nosotros, si nosotros no profundizamos en lo que estamos viviendo ahorita, diríamos, este pueblo era temeroso de Dios. Pero no, todos los mandamientos que oyó de Dios, ¿sabe qué? No estaba dispuesto a obedecer. Es más, usted lea la historia del pueblo de Israel, quejumbroso, se rebelaba, no estaba dispuesto a obedecer. ¿Qué faltaba a ese pueblo? A esa iglesia, vamos a decir, temor a Dios. Temor a Dios. Esa gente tenía miedo a Dios, no tenía temor a Dios. Lamentablemente en la iglesia hay mucha gente que le tiene miedo a la pobreza, le tiene miedo al infierno, pero no le tiene temor a Dios. Porque van a la iglesia para prosperar, porque van a la iglesia para ir al cielo. Pero no van porque temen a Dios, no van porque a ver qué Dios manda. ¿Qué es lo que Dios dice? Porque eso lo voy a hacer. Cuando Abraham, Dios le dijo, dame a tu hijo, seguramente que en su corazón le dolía. Pero dice, está bien, si es mi hijo, aquí está. Y lo puso en el altar y tomó el pedernal e iba a sacrificar a su hijo. Cuando dijo, ya sé, detente, Abraham. Ya sé que me amas, ya sé que tienes temor de mí. Eso es temor. Cuando una persona oye la palabra de Dios y tiene una actitud de obediencia, de sumisión, eso es temor a Dios. Mostrar el amor. Pero cuando nosotros oímos la palabra de Dios, sabemos su voluntad y no lo hacemos. Puede ser que estemos en una iglesia por miedo, pero no por temor a Dios. Puede ser que estemos dispuestos a oír un mensaje de la Biblia, pero por miedo, no por temor a Dios. Porque temor es aquel que obedece, aquel que reverencia realmente a Dios. La iglesia le conviene ser temerosa de Dios, porque dice la Biblia que aquella iglesia en Jerusalén, si recuerdan, dice que andaban en el temor del Señor, y cuando andaban en el temor del Señor, tenían paz, eran edificados, se multiplicaban, eran fortalecidos por el Espíritu Santo. Esos beneficios los da el temor a Dios. Por eso el profeta Isaías, quiero que vea el profeta Isaías lo que decía, por favor. Isaías capítulo 8, versículo 12, le aconsejaba precisamente al pueblo de Israel, le aconsejaba. Y ese es el consejo que yo quiero poner en esta mañana en el corazón de cada uno de ustedes, tanto los que están aquí presentes como los que nos ven a través de este video. Ese es el consejo que quiero poner. Miren lo que decía Isaías capítulo 8, versículo 12 y 13, por favor. Dice, no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis los que ellos temen, ni tengáis miedo. A Jehová de los ejércitos, a Él santificad. Sea Él vuestro temor y sea Él vuestro miedo. En otra versión dice, sea Él vuestro temor y sea Él vuestro temblor. Amén. Ese es el consejo. Si nos conviene, iglesia. Si el temor me va a dar paz, si andando en temor a Dios me va a dar paz, si andando en temor a Dios voy a ser edificado, si andando en temor a Dios voy a ser prosperado, acrecentar, si andando en temor a Dios voy a ser edificado por el Espíritu Santo, ¿me conviene o no me conviene? Necesitamos entender lo que es el temor a Dios, hermanos. El profeta Isaías decía esto: sea Dios vuestro temor y vuestro temblor. Así que yo les invito a eso, hermanos, precisamente, a que Dios sea vuestro temor y vuestro temblor. No seamos sabios en nuestra propia opinión.
No hagamos un evangelio. Hace unos días les compartí acerca de la importancia de ser imitadores de Cristo. No tenemos que inventar nuestro evangelio. El evangelio ya está dado. El evangelio ya está escrito. El libreto está dado. Proverbios capítulo 3, versículo 7, por favor. Proverbios 3, 7. Dice la palabra de Dios: no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. No seamos sabios. No inventemos nuestro evangelio. El evangelio ya está dado. ¿Por qué Isaías daba el consejo de que sea Dios vuestro temor y vuestro temblor? ¿Por qué daba ese consejo Isaías? ¿Saben por qué? Isaías había experimentado la santidad de Dios. En el libro de Isaías, en el capítulo 6, en el versículo 1, si ustedes ven, dice que Isaías tuvo una visión de lo que es el trono de Dios. Dice, y yo vi, dice, en el templo, las faldas de Dios, dice, cómo cubrían. Y los quiciales del templo eran estremecidos, dice. ¿Sí o no? Eso es que Isaías había tenido una visión clara de la santidad de Dios. ¿Por qué Isaías se conducía en temor? ¿Y por qué daba ese consejo? Porque él había tenido una visión clara de lo que es la santidad de Dios y cómo tenía que conducirse en temor a Dios. No tenemos que hacernos sabios y querer opinar acerca de lo que Dios le agrada. Por eso Salomón escribe y dice: no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Dios y apártate del mal. No, pero es que Dios puede tolerar esto, es algo que todo el mundo lo hace. No seamos sabios en nuestra propia opinión. No opinemos acerca de lo que a Dios le agrada y de lo ya está escrito, lo que a Dios le agrada y lo que a Él no le agrada. Cuando tú eres sabio, cuando tú temes a Dios y empiezas a caminar honrándole, reverenciándole, amándole, haciendo lo que a Él le agrada, yo te quiero decir, Él te va a añadir entendimiento, Él te va a dar sabiduría. La sabiduría no está en leer muchos libros. El entendimiento a la voluntad de Dios no está en leer muchos libros. La sabiduría, el entendimiento está en que empezamos a obedecer. Y cuando Dios ve que un hijo de Dios empieza a obedecer, le va a dar mayor entendimiento a su palabra. ¿Para qué nos va a dar entendimiento si no obedecemos lo que ya nos mandó? Pero cuando alguien obedece, cuando camina en temor reverente a Dios, Dios le empieza a dar mayor entendimiento. ¿Quieres tener entendimiento a Dios? Haz lo que ya entendiste. Haz lo que ya Dios habló. Miren, vamos al libro de Salmos, por favor, 111, versículo 10. Salmo 111, versículo 10. Escuchen bien esto. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Esto se repite mucho en Proverbios, pero aquí en Salmos está, dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Buen entendimiento tienen todos. ¿Sí? Dios añade entendimiento cuando se teme, ¿o sí o no? Sí. Buen entendimiento tiene ¿quiénes? ¿Todos? ¿Toda gente? No. Todos los que practican sus mandamientos. ¿Sí o no? A ver, ¿están aquí? ¿Sí están acá? ¿En qué salmo estamos? 111, 10. Ok, no se me desmayen, ¿eh? Salmo 111, 10. Nos conviene a nosotros, hermanos, empezar como iglesia a hacer lo que Dios nos ha mandado, a practicar sus mandamientos. Creo que hoy más que nunca tenemos que empezar a escudriñar la palabra y obedecer lo que nos manda. Así que es algo que tenemos que aprovechar nosotros. Otro salmo, por favor, rápidamente. Salmo 86, 11. Salmo 86, 11. Una vez que tú empiezas a obedecer, te va a dar entendimiento el Señor y va a despertar en ti algo, un anhelo. Dice: enséñame, oh Jehová, tu camino y caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Porque te das cuenta, hijo, yo temo a Dios y me empieza a añadir entendimiento. Pues enséñame más porque yo quiero hacer tu voluntad. Quiero disfrutar de tu bendición. Y entonces dice que la misma persona empieza a decirle a Dios: enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad. Y afirma mi corazón para que tema tu nombre. Sí, porque una vez que empezamos a tener lo que Dios nos quiere dar, muchas veces
nuestro corazón se aparta de las cosas. No, afirmemos nuestro corazón en temer su nombre. Amén. Quiero cerrar con este versículo de 2 de Corintios. 2 de Corintios capítulo 7. 2 de Corintios 7, 1. Vamos a leer. Todo el capítulo 6, nosotros en la Biblia la leemos entrecortada, por capítulos, por versículos, pero en el original está de forma narrativa. Me puse a leer, porque en la oportunidad que nos da la Biblia electrónica ahora es que le puedes borrar los capítulos, los versículos, y te pones a leer de forma continua todo. Así estaba escrito, es una carta. Los capítulos y los versículos fueron dados para ayudarnos a tener un mejor entendimiento, que a veces realmente afecta a nuestro entendimiento. Lo digo esto ¿por qué? Porque el texto que vamos a leer dice aquí: así que, amados hermanos, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda inmundicia de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad y el temor a Dios. ¿Pero de qué promesas tenemos? Porque aquí nada más dice, como tenemos tales promesas, y como para nosotros estamos iniciando el capítulo 7, pues no sabemos de qué promesas. Pero si ustedes se dan cuenta, capítulo 6, está hablando el apóstol Pablo de que nosotros somos cuerpo, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Sí. Está hablando de que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que somos hijos, que hemos sido perdonados y que ahora nos ha dado su Espíritu. Y si su Espíritu está en nosotros, la vida de Dios está en nosotros, la vida de Dios va a fluir. Entonces dice, bueno, si tenemos tales promesas, así que si tenemos esa promesa de que somos hijos de Dios, que tenemos el Espíritu Santo, bueno, tenemos que hacer una cosa, dice: limpiémonos ¿de qué? De toda contaminación de carne y del Espíritu. Limpiémonos. Echemos fuera todo aquello que no, para que podamos, dice, perfeccionando la santidad y el temor a Dios. Hermanos, fuimos llamados a eso, a perfeccionar lo que Dios ya ha puesto en nosotros, pero que nosotros lo afectamos muchas veces. A perfeccionar la santidad y el temor a Dios, el temor de Dios en nosotros. Esto espero que podamos discernirlo en el Espíritu y podamos tomarlo. No fuimos llamados a tenerle miedo a Dios. Tenemos que tener temor. Y temor es reverenciarle, es amarle, es vivir para Él obedeciéndolo, como lo hizo Abraham cuando Dios le pidió a su hijo, como lo hizo Job. Buscó la sabiduría, buscó ser temeroso de Dios, y el cielo lo reconoció. Pero también la Biblia dice que cuando un hijo de Dios camina en temor a Dios, aún el mismo infierno habla de él. Entonces, es un hombre temeroso de Dios. Amén. Así que yo les invito a que el temor de Dios esté en nuestras vidas. Póngase de pie. Te agradecemos, Padre, en esta mañana por esta oportunidad que tenemos de poder escudriñar tu palabra. Que sea tu Espíritu Santo hablándonos. Gracias. Gracias porque verdaderamente nos damos cuenta que a veces nos olvidamos de que fuimos llamados a esto, al temor, no a tener miedo de ti, no, es un Padre amoroso, que aun si pecamos, Señor, tú esperas que nosotros nos arrepintamos y nos volvamos a ti. Pero el temor sí es ese reconocimiento de tu autoridad, es ese reconocimiento a tu santidad, es ese reconocimiento a tu majestuosidad, Señor. Y queremos hacerlo en este día, en esta mañana, y cada día, como lo hacía la iglesia. Esa iglesia en Jerusalén que dice, andando en el temor a Dios, que nos enseña que todos los días caminaban temiéndote. Y entonces, Señor, esa iglesia, dice tu palabra, que esa iglesia fue edificada, que tenía paz, que fue edificada, que crecían, que se fortalecían. Y entendiendo eso, Señor, nosotros queremos caminar así, andando en temor a ti. Andando en el temor a ti, Señor. Queremos hacerlo como iglesia. Pido que esta palabra nos inspire para vivir
obedeciéndote tus mandamientos. Que no tengamos miedo como el pueblo de Israel. Esos oyeron tu palabra, oyeron tus mandamientos, pero no los obedecieron, Señor. Te tenían miedo. Nosotros no queremos caminar con miedo a ti. Sabemos que eres un Padre amoroso, un Padre que quiere a sus hijos, que ama a sus hijos. Pero, Señor, nosotros sí te hemos fallado y lo reconocemos y por eso nos volvemos a ti, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias en esta mañana. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén.